Bien, vamos a empezar la clase viendo la definición de lo que se entiende por determinante. Entonces, determinantes. ¿Qué vamos a entender por un determinante? Podemos decir, es una función que asigna un número real a toda matriz cuadrada A. Matriz numérica se define de la siguiente manera, con esta notación: det de la matriz A, o simplemente la matriz A encesada entre dos barras, y es una sumatoria de -1 a la K por A1 K sub 1, A2 K sub 2, y así sucesivamente a n K sub n. Donde K es el número de la permutación. El número de la permutación. Y los elementos A, I, K, I son los elementos de la diagonal principal en la permutación K. Aclararemos un poquito esta definición. Bueno, la definición está dada por esta relación. Les pongo un ejemplo para recordar un poquito este tema de las permutaciones. Si tengo tres personas, por ejemplo, Juan, Pedro y Rubén, ¿de cuántas maneras distintas puedo ordenar esas tres permutaciones sin que se repita ninguna? Podría ser Juan, Rubén, Pedro. Luego Pedro, Juan, Rubén. Luego Pedro, Rubén, Juan. Luego Rubén, Pedro, Juan. Rubén, Juan, Pedro. Ninguna es igual. Creo que son todas. ¿Cómo determinamos cuántas permutaciones podemos lograr? Acá son tres elementos. Los elementos en este ejemplo que les pongo son personas. El factorial de 3 del número de elementos, el factorial es el producto de los primeros enteros hasta llegar al número, enteros positivos, es decir, 1 por 2 por 3. Ese producto nos da 6 maneras diferentes de ordenar. Entonces las permutaciones de n elementos se define como el factorial de n. Bien, ahora hagamos un ejemplo. Hagamos un ejemplo literal pequeñito para poder ver cómo se aplica la definición en el cálculo de los determinantes. Vamos a tomar un ejemplo pequeño.
queremos hallar el determinante de la matriz cuadrada porque tiene el mismo número de filas que de columnas, de la matriz A que tiene los elementos A11, A12, A21, A22. Dos filas, dos columnas. En esa matriz distinguimos estos elementos, los que están en la diagonal principal. La diagonal principal. Bien, entonces, ponemos el determinante de la matriz A. Va a ser A11, A12, A21, A22, ¿verdad? ¿Qué entendemos por el número de permutaciones? Acá nos falta decir entre filas o entre columnas. Entre filas o entre columnas. Vamos a hacer entre columnas. Bueno, pero es una matriz que un determinante muy rápido, fácil de solucionar. La diagonal principal es positiva, A11, A22, menos A12, A21, ¿no? Bueno, pero ahora haremos usando la definición. Entonces, en la definición, vamos a hacer por columnas. Columna 1, columna 2. La diagonal principal está representada por estos elementos. Bien, nos vamos acá. En la posición original, vale decir, con la columna 1 aquí y la columna 2 aquí. Veamos cuántas permutaciones tiene esta matriz. El número de permutaciones, en este caso, es el número de columnas. Número de permutaciones distintas es el factorial de los elementos, en este caso factorial de 2. Esto es 1 por 2. Dos permutaciones diferentes. Pongamos las permutaciones en la posición de las columnas. La primera, si mantenemos la columna 1 aquí y la 2 ahí. Entonces, primera posición va a ser 1, 2. Columna 1, columna 2. La segunda permutación, cambiamos la 2 con la 1. 2 y 1. No hay más permutaciones, ¿verdad? Entonces, nos vamos a la primera posición. En la primera posición, donde mantenemos la columna 1 aquí y la 2, ¿cuántos cambios hemos hecho? Ninguno. Entonces, K vale 0. Nos vamos a la definición. Eso va a ser menos 1 elevado a la K, en este caso a la 0, por el producto de los elementos que caen en la diagonal principal. En la diagonal principal está el A11, el A22. A11, A22. Cualquier cantidad elevada de exponente 0 es siempre 1. Entonces esto es igual al A11, A22. Ahora, de la posición inicial, esta es nuestra referencia. La posición inicial de las columnas. De aquí para llegar aquí, ¿cuántos cambios hemos hecho? Hemos hecho un cambio, la columna 2 y luego la columna 1. Entonces K vale 0. Un cambio, K vale 1. Nos vamos a la definición. Menos 1 a la K, a la 1. ¿Qué elementos caen en la diagonal principal en esa posición? Es decir, la columna 2 y la 1. La 2 es A12, A22. La 1, A11, A21. La diagonal principal en esta posición viene a ser esta. Entonces, menos 1 a la 1
por el producto de los elementos que están en su diagonal principal en esa posición de las columnas. Esto va a ser A1, 2, A2, 1. Bien, menos 1 a la 1 es negativo, A1, 2, A2, 1. Bien, hemos hecho todas las permutaciones, el determinante va a ser la sumatoria de esas expresiones. No hay más expresiones, entonces el determinante de la matriz A viene a ser la suma de estos elementos, es decir, A1, 1, A2, 2, menos A1, 2, A2, 1. Eso es si desarrollamos el determinante usando la definición. ¿Qué quiero que observen acá? El primer subíndice en la matriz inicial nos representa la fila 1, 1. Entonces, el primer subíndice nos indica la fila 1. El primer subíndice en la segunda nos representa la fila 2. El segundo subíndice, ¿qué nos indica? El 1, 1, la columna. El segundo subíndice está relacionada con la columna. Acá, en la columna 2, los segundos subíndices son, nos representa la columna respectiva, ¿no? Vamos identificando esos términos. De acuerdo al primer subíndice, ese término pertenece a la fila 1, ese pertenece a la fila 2. Acá, ese término pertenece a la fila 1 y ese pertenece a la fila 2. ¿Qué podemos decir de los segundos subíndices? El 1 pertenece a la columna 1 y ese pertenece a la columna 2. En la siguiente expresión, 2 entonces pertenece a la columna 2 y 1 pertenece a la columna 1. ¿A qué conclusión quiero que lleguemos? En cada uno de estos desarrollos que usamos usando la definición, hay un término de cada fila, fila 1, fila 2. No tenemos en ningún caso dos términos, por decir, de la fila 1, ¿no? Hay un término de cada fila y hay un término de cada columna. Eso se ve acá, de la fila 1, fila 2, columna 2, columna 1. Fila 1, fila 2, columna 1, columna 2. Entonces, en cada uno de estos desarrollos hay un término de cada fila y hay un término de cada columna. En ningún caso tenemos dos términos de una misma fila o dos términos de una misma columna. Esa conclusión quiero que la vayamos guardando un poquito. A ver, para hacerlo más vistoso, tomaremos un ejemplo de una matriz 3×3, así también genérica, con términos genéricos, de la cual queremos hallar el determinante. Pongamos acá. Queremos hallar el determinante de una matriz 3×3, dada por los términos el A11, el A12, el A13. A21, A22, A23, A31, A32, A33. Vamos a hacer también el análisis por columnas. Columna 1, toda esta. Columna 2, esta. Columna 3 vendría a ser esta. Los términos, la diagonal principal son esta. Esta es la diagonal principal. Entonces, ¿cuántas permutaciones vamos a tener acá? Son 3 elementos, 3 columnas, número de permutaciones distintas va a ser igual al número de columnas, en este caso, el factorial de 3, y eso nos da 6. 6 permutaciones diferentes. Acá anotemos esas permutaciones para ir desarrollando. La primera es mantener las columnas en la posición inicial, es decir, la columna 1, la 2
y la 3. Luego, una segunda permutación, permutamos 3 con 2, 1, 3, 2. Luego, permutaremos 2 con 1, 2, 1, 3. Luego, permutaremos 3 con 1, 2, 3, 1. Luego, permutaremos 3 con 2, 3, 2, 1. Y finalmente permutaremos 1 con 2, 3, 1, 2. Son todas las permutaciones posibles, ninguna está repetida. Para nosotros la referencia es la primera, esta. La posición inicial de la matriz. Esto nos representa la columna 1, la columna 2 y la columna 3. Bien, en esa posición, ¿cuántos cambios hemos hecho? No hemos hecho ninguno. En consecuencia, K vale 0. No hemos hecho ningún cambio. Nos vamos a la definición. Menos 1 elevado a la K, 0. ¿Qué elementos están en su diagonal principal? Esta es la posición. A11, A22, A33. A11, A22, A33. Ya, menos 1 a la 0 es 1 positivo. Entonces el resultado va a ser el A11, A22, A33. Ahora, de la referencia, que es la posición inicial de la matriz, de aquí para llegar acá, ¿cuántos cambios hemos hecho? Hemos hecho un solo cambio, hemos cambiado la columna 3 con la 2. Entonces K vale 1. Nos vamos a la definición, menos 1 a la 1. ¿Qué elementos caerían en su diagonal principal? Mentalmente, primero tenemos la columna 1, luego la columna 3 vendría a esa posición y finalmente la columna 2 que vendría a esta posición. ¿Quiénes están en su diagonal principal? El A11. Luego la columna 3, esta la traemos acá. En la diagonal principal estará el término A23. Y luego la columna 2, esta la traemos acá. El A32 vendría a la diagonal principal, A32. Bien, menos 1 a la 1 es negativo. A11, A23, A32. Bien, ahora, de la posición inicial de esta, para llegar acá, ¿cuántos cambios hemos hecho? Primero hemos cambiado 3 con 2. Luego hemos cambiado 3 con 1. A ver, primero, no, un solo cambio, ¿no? 2 con 1. 2 con 1, hemos hecho un solo cambio. Entonces K vale 1. Nos vamos a la definición, menos 1 elevado a la K, que es 1. ¿Qué elementos van a caer en la diagonal principal? Ahora mentalmente traigamos la columna 2 a esta posición. En la diagonal principal estaría el A12. Luego está la columna 1. Esta columna la traemos acá. En la diagonal principal va a estar el A21. Y finalmente la columna 3 se mantiene en esa posición. En la diagonal principal tenemos el A33. Bien, desarrollamos. Menos 1 a la 1 es negativo. A12 por el A21 por el A33. Continuemos. De la posición inicial, de acá, para llegar acá, ¿cuántos cambios hemos hecho? Primero hemos cambiado 2 con 1 y luego 3 con 1. Hemos hecho 2 cambios. K vale 2. Nos vamos a la definición. Menos 1 a la K. Menos 1 al cuadrado. ¿Qué elementos van a caer en la diagonal principal? Primero la columna 2 la traemos a esta posición. En la diagonal principal estará el A12. Luego tenemos la columna 3. Esta columna la traemos acá. En la diagonal principal estará el A23.
Y luego la columna 1. La columna 1 se va al final. ¿Qué elemento va a caer en esta franja azul? En la diagonal principal va a caer el A31. A31. Bueno, menos 1 al cuadrado es positivo. Ahí tendríamos el producto de A12, A23 y A31. Continuaremos. De la posición inicial para llegar acá, ¿cuántos cambios habríamos hecho? A ver, primero cambiamos 2 con 1, 2, 1, 3. Luego hemos cambiado 3 con 1, segundo cambio. Luego 3 con 2, 3 cambios. K vale 3. Nos vamos a la definición, menos 1 al cubo. ¿Qué elementos ahora estarían en la diagonal principal? Mentalmente vamos a traer la columna 3 a esta posición. En la diagonal principal estará el A13. Luego está la columna 2. En esta posición estaría el A22. Y luego la columna 1. Esa columna se va al final. El A31 estaría en la franja roja, en la diagonal principal, ¿no? Esto va a ser menos 1 al cubo es negativo, A13, A22, A31. Bueno, ahora, de la posición inicial, de aquí, para llegar acá, ¿cuántos cambios habríamos hecho? A ver, primero cambiamos 3 con 2. 2 se viene aquí y el 3 acá, un cambio. Luego 3 con 1. Hemos hecho 2 cambios. K vale 2. Nos vamos a la definición, menos 1 elevado a la K, en este caso al cuadrado, por los elementos que caen en la diagonal principal, pero poniendo primero la columna 1 a la columna 3 acá. En la diagonal principal va a caer el A13. Luego viene la columna 1. La columna 1 la traemos a esta posición. En la diagonal principal estará el A21. Y luego la columna 2. Esa columna 2 se viene acá. En la diagonal principal estará el A32. Bueno, menos 1 al cuadrado es positivo. Esto nos va a quedar A13, A21, A32. ¿Qué tenemos que hacer con todos estos desarrollos? De acuerdo a la definición debemos sumarlos. Entonces, el determinante va a quedar igual. Sumaremos primero los positivos. ¿Cuáles son? Este y este, ¿no? Eso va a ser A11, A22, A33, más A12, A23, A31, más el A13, A21, A32, menos ahora todos los negativos. ¿Cuáles son? Este y este. Eso es, entonces, A11, A23, A32. A11, A23, A32. Otro. A12, A12, A21 y A33. Y el último negativo que sería este. A13, A22 y el A31. Ese es el resultado del determinante desarrollándolo por la definición. Ahora veremos lo que les había pedido tener en cuenta. A ver, en la primera expresión, el A11 pertenece a la fila 1, columna 1. El A22, fila 2, columna 2. El A33, fila 3, columna 3. Un término de cada fila, un término de cada columna. ¿Será que esto se va a cumplir siempre? El A11, fila 1, columna 1. Fila 2, columna 3. Fila 3, columna 2.
un término de cada fila distinta y un término de cada columna distinta. Hagan el análisis, eso se va a cumplir siempre. Entonces, como conclusión podemos sacar, el determinante es una sumatoria de elementos que caen en la diagonal principal en la permutación, entre filas o entre columnas. Entre filas también se puede hacer el mismo análisis con la misma lógica. Pero en cada expresión hay un término de cada fila y un término de cada columna diferente. Ahora, ¿qué sucede si la matriz fuera, por decir, 5 por 5? O sea, la matriz A, digamos, 5 por 5. Va a tener 5 columnas. Para poder hallar el determinante de esta matriz, el número de permutaciones va a ser factorial de 5. Y factorial de 5 creo que es 120, ¿no? A ver, verificaremos. Factorial. Eh, 120. 120. Esto es 120. O sea, 120 permutaciones diferentes. No vamos a acabar nunca, ¿no? Y cada permutación es en torno a la posición inicial de la matriz. Y nos hacemos un lío tremendo, ¿no? Entonces, para poder entender el concepto del uso de la definición del determinante, es una 2x2, 3x3, tal vez 4x4 y es algo complicado. Para matrices muy grandes ya complica resolver por la definición. Entonces, en función a esa definición, vamos a ver un conjunto de propiedades y la última propiedad que la vamos a estudiar va a constituirse en un método sistemático de poder resolver un determinante. Esas propiedades que vamos a ver nos dejaremos para toda una clase, son 6 o 7 propiedades, las vamos a ir analizando en detalle, hoy ya no vamos a alcanzar. Entonces por hoy quedaremos acá, que pasen un buen día.